Yo creo que todos los que estamos aquí queremos oír la voz del Señor, ¿cierto? Ahora, la voz de Dios no es una voz mística, porque Dios no es brujo, el Señor no es brujo, ¿cierto? Dios, es creador del cielo y de la tierra. Nuestro Dios es omnipotente, es alto, es sublime, es eterno, es el todopoderoso, pero es todo menos brujo. Es decir, Él no habla así de manera mística. El reino de los cielos no es místico. El reino de los cielos, dice la palabra, que es poder de Dios, es poder de lo alto, ¿cierto? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y en Joel dice que en el postrer tiempo el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Así que la promesa está ahí, la bendición de Dios está ahí. Basta solamente que nosotros dispongamos nuestro corazón para poder recibirla. Amén. Pongámonos de pie para que podamos orar a nuestro Dios. El Señor pueda seguir bendiciéndonos en este lindo servicio que estamos teniendo hasta el momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios, amados hermanos. Amado Dios bendito, alabamos, glorificamos y bendecimos su nombre. Señor, le damos gracias por poder estar delante de su presencia. Señor amado, queremos en esta mañana orar, clamando por su misericordia. Nos reconocemos hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores. Señor, no hay nada bueno en nosotros, Señor amado. Estamos aquí justamente por eso, para ver si usted puede tener una vez más misericordia, porque la promesa suya es, Señor amado, que usted renueva sus misericordias cada mañana. Tenga misericordia de estos pecadores, Señor. Tenga misericordia de nuestros pensamientos, de lo que mira nuestros ojos, de lo que tocan nuestras manos, Señor amado, de lo que habla nuestra boca, Señor bendito, porque su palabra dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca es lo que contamina. ¿Cuántas veces hablamos palabras necias, hablamos mentiras, Señor, hablamos palabras ociosas y después nos andamos creyendo los mejores cristianos, Señor, andamos colando los mosquitos, Señor, y nos tragamos los camellos, andamos criticando al otro, Señor amado? En eso no consiste el reino de los cielos. Hemos recibido un evangelio, Señor, a través de, no por las personas que nos enseñaron, sino que, Señor, el evangelio que nos ha entregado esta sociedad es un evangelio, Señor, mentiroso, es un evangelio suave, es un evangelio que no es el evangelio bíblico, Señor amado. Es un evangelio, Señor amado, acomodado a este siglo, y nosotros no queremos eso, porque su palabra dice, Señor amado, que nosotros no tenemos que conformarnos a este siglo, Señor. Oh, gloria a Dios, bendito es su nombre. Por eso rogamos por su misericordia, que caigan los velos, que destape nuestros oídos, Señor, por su palabra, que nos permita caminar, conocer en su reino, porque aquel hombre, aquella mujer que conoce realmente su reino, ese no se sale nunca más, Señor amado. Ese está ahí siempre, mi Cristo poderoso. Ese, aunque venga hambre, desnudez, escasez, necesidad, Señor, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, Señor, nada le separará del amor de Cristo, aquel que ha conocido el verdadero reino de los cielos, Señor. Bendito Dios poderoso, transforme nuestro entendimiento, nuestro corazón por su palabra. Le rogamos en este día que usted tenga misericordia de nosotros, Señor amado, y pueda usted, Señor bendito, hablarnos por su poderosa palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome asiento, amados hermanos, y le voy a pedir por favor que me acompañe al segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos. Segunda de Samuel, capítulo 7. Vamos a partir con el versículo 8. Capítulo 7 y partimos con el versículo 8. Si lo encontró, por favor, confírmeme con un amén. Amén. Nos ponemos de pie entonces, amados. Segunda de Samuel, capítulo 7. Versículo 8 dice así, en el nombre del Señor. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. El versículo 18. Vamos al versículo 18 ahora. 7:18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová?
¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Amén. Tome su asiento. La palabra del Señor aquí nos relata y nos dice, David estaba recién asumiendo su reinado. Y viene el profeta Natán, porque fíjese usted, amado hermano, que David, el siervo de Dios, siempre reconoció una autoridad superior, que en este caso era Natán, el profeta. David no reinaba solo, digamos, sino que reinaba con un profeta que él reconocía que estaba por sobre él, una autoridad espiritual. Aunque la autoridad natural, toda la tenía David, ¿cierto? Él era el rey de Israel, puesto por el Señor. Entonces, la palabra de Dios dice aquí que Natán se acercó a David y Natán, por voz de Dios, por encargo de Dios, le comienza a decir a David, David, haz todo lo que está en tu corazón. Todo lo que tú quieras hacer, hazlo porque yo estoy contigo. Y si tú te equivocares, no te preocupes. Mi misericordia no se va a apartar de ti. Eso es lo que le dice el profeta Natán, ¿verdad? Porque le dice el profeta, yo te escogí de detrás de las ovejas, de detrás de las ovejas te tomé, y te puse por rey, dice la palabra. Esto es lo que leímos en el versículo 8. Ahora pues dirás, así es mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Ahora bien, David, usted conoce, usted sabe, que para ser pastor de ovejas, para ser cuidador de ovejas, en una familia de 7 hermanos, donde la labor de cuidador de ovejas era la labor más vil que podía tener una persona en esa época, ¿cierto? Y que ni siquiera su padre lo reconocía casi como un hijo, ¿cierto? Porque cualquier padre quiere lo mejor para su hijo. Pero este padre, el padre de David, lo envió a cuidar las ovejas, a una labor triste, a una labor que nadie quería hacer. Ahí estaba el siervo David. Y ahí David se enfrentó a los osos, se enfrentó a los leones por cuidar sus ovejas, por cuidar el rebaño, ¿verdad? Ahí David también aprendió el significado y la importancia que tiene el canto para Dios. Yo creo que ahí el Señor formó el corazón del salmista David y el corazón del rey David. Porque recuerde usted que el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí y le dijo, bueno, vengo por encargo del Señor y necesito orar porque uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios dice que Isaí trajo a sus mejores hijos, a los más lindos, a los más grandes, a los más rubios. Y también dice, cuando ya hubo pasado todos los hijos, Isaí hubo entregado todos los hijos para que oraran por ellos, y Samuel dijo, no es ninguno de ellos. Samuel le preguntó, ¿tiene algún otro hijo? Y la respuesta de Isaí fue, sí, de veras que tengo uno más, el más pequeñito, el que está ahí atrás cuidando la oveja, el que nadie consideraba, lo que botó la ola, digamos, sí, me queda uno, está ahí atrás cuidando la oveja, ya, manda a llamarlo. Apenas entró David, el Señor habló al corazón de Samuel y le dijo, este es. Y derramó el cuerno, el aceite de la unción sobre él, con la mirada atónita de su familia, mirando a sus hermanos ahí, probablemente con envidia, asimismo como tenía el corazón envidioso que tenían los hermanos de José, ¿cierto? Que ese corazón envidioso llevó a esos hermanos a tomar a su propio hermano de sangre y a tirarlo a la cisterna, ¿cierto? Pero sabemos que Dios, cuando tiene un propósito con alguien, aunque pase lo que pase, venga lo que venga, ese propósito se va a cumplir. Porque Dios es un Dios de promesa, Dios cumple su promesa. Dios tarda, pero responde. El Señor responde a su promesa. ¿Recuerda usted el caso de Caleb? 80 años esperó para recibir su promesa, pero no se desesperó. Josué, 40 años al lado de Moisés, y en ningún momento yo leo en la palabra que Josué hubo una crítica en sus labios, de decir, Señor, pero tanto que te demoras. No, él solamente servía fielmente a Dios, fielmente a Dios. En nosotros muchas veces hay una queja, y comenzamos a mirar para el cielo y decir, Señor,
¿Qué pasa? Que no se cumple tu promesa, tú me llamaste, ¿eres real o no eres real? Solamente espere, mi hermano. Solamente seamos fieles a Dios, estemos ahí, no importando el lugar, porque hay algunos que les gustan los lugares dentro de la iglesia. Que si no está aquí adelante predicando, coordinando, entonces no les gusta ni se dan. Hay mucha gente así. Lamentablemente hay mucha gente así. Que como que si fuera un gran premio estar aquí adelante. Sí, es un premio, pero la responsabilidad es mucho mayor también. Como les compartía el miércoles pasado, es diferente estar ahí sentado, escuchando la palabra, a estar acá predicando la palabra o estar al frente de una obra a la cual Dios nos ha llamado. Es muy diferente. Por lo tanto, cada quien esté en el lugar que le corresponde estar. Dice la Biblia, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, ¿cierto? No tengamos más alto concepto que debemos tener de nosotros mismos. Entonces tenemos aquí a David, y dice la palabra del Señor que Isaí finalmente lo ungió, y el profeta Natán, cuando David estaba comenzando su reinado, le recuerda esto. Le recuerda a David, yo te tomé, dice el Señor, de detrás de las ovejas. Entonces David, amado hermano, entra al aposento de Dios. Habiendo pasado todo lo que pasó, habiendo sido perseguido por Jonatán, por Saúl, en cada una de esas oportunidades David dijo, no voy a levantar mi mano en contra del ungido de Jehová, hasta que llegó el momento del cumplimiento de la promesa y el Señor confirma. Eso es lo que está haciendo Natán. Está confirmando el llamado de Dios al iniciar su reinado. Y David entra a su aposento, entra al altar y dice, Señor, ¿quién soy yo para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quién es tu siervo, Señor? Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y le dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha padecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Yo me pregunto, hermano amado, ¿quiénes somos nosotros para estar aquí? Estando allá en Dominicana, orando con mi esposa, mis hijas, en la mañana, Dios me daba esta palabra. Yo le decía al Señor, ¿quién soy yo? Para que me tengas predicando en una zona extranjera, para que me haya llamado, siendo yo un hombre de familia pobre, hermano. La gente cree que yo vengo de familia acomodada. Mi padre es guardia actualmente. Él fue carpintero toda su vida. Mi madre es una obrera más. ¿Quiénes somos nosotros para poder ya haber estado aquí? Por favor, acuérdese de dónde salió usted. ¿De dónde venía usted? No, ninguno de los que está aquí viene de familia acomodada. Ninguno de los que está aquí viene de familia rica. Yo veo solamente familia de esfuerzo, de trabajo. Por eso la palabra de Dios dice que Él toma de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. De ahí se toma, Él se constituyó pueblo. Y tiene un pueblo pequeñito en Israel, que hasta el día de hoy hace resistencia. De 70 personas formó un pueblo. Un pueblo pequeñito, hermano, el pueblo de Israel. Así también Dios nos tomó a nosotros por pueblo. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué en mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Sabe que hay mucha gente que se olvida fácilmente
de dónde vienen, llegan aquí a la iglesia, el Señor les sana a sus hijos, el Señor restaura sus familias, el Señor les limpia sus harapos, sus trapos sucios. Y luego, como una prostituta, se limpian la boca y se dan la media vuelta y se van. Aquí muchos de nosotros llegamos jóvenes a la iglesia, sin ninguna esperanza de ser profesionales. Y hoy día Dios nos bendijo. ¿Y qué pasa que nos alejamos del Señor? ¿Quién es usted para que Jehová le haya traído hasta aquí? ¿Quién soy yo para que el Señor me tenga aquí? Yo me miro, me veo y no tengo ninguna capacidad. Me veo y digo, no hay por dónde, Señor. Pero a ti te plació. ¿Sabe que no hay ninguna comparación entre el rey David y nosotros? Pero Dios nos habla por su palabra a través de este siervo. Porque él nunca se olvidó de dónde lo sacó el Señor. Es más, la palabra de Dios también dice que de cuando en vez el Señor traía un olorcito a oveja para que no se olvidara de dónde lo sacó el Señor. Hoy día usted está bendecido. Hoy día usted está alabado. Hoy día usted tiene una familia bendecida, hermano. Dios a muchos nos restauró, les restauró el matrimonio. Matrimonios totalmente quebrantados. Venían sin trabajo, venían destruidos. Así llegaron a la iglesia. Así llegamos a la iglesia, mi hermano. ¿Y por qué nos olvidamos tan rápido? ¿Por qué perdemos esa gratitud? ¿Por qué perdemos al poco tiempo ya creemos que nos sentimos cómodos y estamos bien? Es muy peligrosa la comodidad. La bendición es muy peligrosa porque cuando el profeta Isaías hablaba al pueblo y les decía, vuélvanse, pónganse a cuenta con el Señor. Si sus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. El pueblo de Israel, amado hermano, estaba bendecido. Tenían época de prosperidad económica, época de prosperidad política. Estaban totalmente bendecidos, estaban muy bien. Por lo tanto, eso sonaba extraño a los oídos del pueblo. ¿Cómo este profeta me viene a decir que me vuelva a Jehová? Si yo estoy bendecido, si yo estoy bien, si mira cómo está Israel, no nos falta nada. ¿Cómo me viene a decir? Y por eso que lo mataron. A Isaías lo metieron en un tronco y lo partieron por la mitad. Pero tiempo después, el pueblo se dio cuenta cuál era el mensaje que Jehová tenía para ese pueblo. Amado hermano, el Señor está entregando un mensaje hoy para nosotros. El Señor está entregando un mensaje hoy para nosotros que a pesar de que estemos bendecidos, el Señor haya guardado, restaurado nuestra familia. Muchos llegamos aquí destruidos, muchos llegamos con una hoja al frente y una hoja atrás, sin nada. Y hoy día Dios nos tiene bendecido, Dios nos tiene prosperado, el Señor nos ha bendecido, el Señor ha añadido, ha restaurado nuestra familia, el Señor en nuestra fidelidad, el Señor ha permitido, ha cambiado nuestra vida completa. David se metió y dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí podemos decir hoy, ¿quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quién soy yo, Señor Jehová? ¿Y qué en mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? El Señor le ha traído hasta aquí. Ebenecer, dice la palabra. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Con todas las dificultades, con todo lo malo, con todas las tribulaciones, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Hasta aquí nos ha guardado, nos ha protegido. Él nos libró de la muerte. Jesucristo el Señor vino a nuestra vida, cambió nuestro ropaje. Como dice la palabra, este trapo inmundo Él lo cambió, nuestras vestiduras. Nos cambió nuestras vestiduras y nos puso un linaje, nos vistió de óleo, de alegría, dice la palabra. Él cambió nuestro lamento en baile. Nos ciñó de alegría, amado hermano. No hay nada mejor que eso. Que ver cómo Dios obra en nuestra vida. Todos tenemos dificultades. Todos pasamos por tribulaciones. Pero veamos lo mayor. Veamos cómo Dios obra cada día en nuestra vida, hermano. Veamos cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Y obedezcamos y miremos el ejemplo del siervo David que decía, Señor Jehová, ¿quién soy yo para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que el Señor nos haya traído hasta aquí?
para que podamos estar bendecidos. Ahora bien, Dios no bendice al soberbio. Dios no bendice al rebelde. Dios no bendice al altivo. Dios no bendice al arrogante. La Biblia, es más, dice que al altivo y al arrogante Dios lo mira de lejos. Pero al que se humilla, Dios lo ensalzará. Dios levanta al humilde. ¿Cuántos dicen amén? Al altivo, al arrogante, al obstinado, el Señor no le bendice. Acompáñeme a 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel, en el capítulo 15 y el versículo 23. Porque si hay algo, una característica de David, entre muchas virtudes que tenía y también defectos, es que David era obediente. David no era un siervo desobediente. Cuando quiso hacer lo que él quiso hacer, por ejemplo con el censo, tuvo consecuencias. Se equivocó, porque confió en los carros, confió en la gente y no confió en el Señor. Habiendo él visto la gloria de Dios en muchas oportunidades, él prefirió censar al pueblo para saber cuántos guerreros tenía para ir a la guerra, siendo que antes no necesitó de un ejército para tener la victoria. Necesitó solamente de la mano del Señor. Pero Dios bendijo a David por su obediencia. Dios bendijo a Abraham por su obediencia. Porque dice la palabra que la obediencia de Abraham le fue contada por justicia. ¿Qué obediencia? Cuando el Señor le dijo, vete, deja tu parentela, deja la tierra donde estás y ándate a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Solamente obedeció. Y esa obediencia le fue contada por justicia. Esa obediencia, es decir, amado hermano, ¿por qué cayó Eva? ¿Por qué se equivocó Eva? ¿Por qué pecó Eva? ¿Qué significa la palabra pecar? La palabra pecar significa errar el blanco. Equivocarse. Eva se equivocó. ¿Pero por qué se equivocó? ¿Por qué erró el blanco? Porque quiso seguir su propia idea. Porque fue rebelde a la visión de Dios. Dios le dijo, de todo puedes comer, pero de ese árbol que está ahí, no. ¿Y ella qué hizo? Se dejó seducir, se dejó tentar y finalmente hizo lo que ella creía que estaba bien. Dios no bendice a los rebeldes. Dios no bendice al obstinado. Eso tengamos que tenerlo muy claro y es muy importante el principio de la obediencia en el reino de Dios. Es muy importante. Que es más que acatar, es mucho más que la obediencia como la entendemos nosotros humanamente. Es un principio espiritual de Dios, la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia de Abraham le fue contada por justicia. Leamos qué dice aquí el capítulo 15, versículo 23 de Primera de Samuel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Yo busqué el significado de la palabra obstinación en el diccionario y este es el significado que más me hizo sentido. Dice, el significado de obstinación es mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada y sin tener en cuenta otra posibilidad. Mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿cierto? Pero el obstinado no oye opinión, porque idolatra su opinión. ¿Se fijan? Por eso que es tan peligrosa la obstinación y la rebeldía, porque dice que aquí que el pecado de adivinación es como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación.
El obstinado no es que ande idolatrando imágenes de yeso, no, se idolatra a sí mismo. Y hoy día en el contexto social que estamos viviendo, corremos grave peligro, hoy más que nunca, de idolatrarnos a nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras ideas. El obstinado, el cerrado, el rebelde, no oye más opiniones. Es solamente la suya, la única válida. A mí me pasó. Yo les decía al principio, hermanos amados, aquí yo no estoy enrostrándolo a usted, hoy que son rebeldes, no, porque la palabra es para todos. ¿Y por qué el Señor me compartió esta palabra? Porque yo estaba siendo rebeldísimo en República Dominicana. Y mi esposa me decía, pero Pancho, ¿por qué no predicamos de otra manera? ¿Por qué no vemos otra? Y yo ahí, cerrado, en mi propia opinión. En mi propia opinión. No, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, porque así es y así vamos a hacerlo. Estábamos predicando en la calle y yo creía que tenía un solo modelo, había un solo modelo para predicar de manera evangelística, ¿cierto? Pero finalmente ahí estuvimos 2 meses así, predicando y no pasaba nada. No, un mes estuvimos así predicando, no pasaba nada. Y yo decía, pero ¿por qué no pasa nada? Esta gente, no sé qué. Y todas las cosas que uno le echa la culpa a la gente. Cuando el rebelde es uno. El rebelde es así. Todos los demás tienen la culpa, pero él no. Y le están diciendo al lado, yo oía un consejo de mi misma esposa, pero ¿por qué no oramos, busquemos, mira esto, si siempre el Señor nos ha usado de esta manera? Y yo no, ahí. Porque el rebelde mantiene excesivamente una idea, una intención o una opinión. ¿Cuántos de nosotros somos así? Mantenemos excesivamente, no. Y aunque podemos incluso decir, sí, ya, bueno, ok. Pero por dentro estamos igual. ¿Qué me va a decir a mí si yo sé cómo hacerlo? Yo veo cómo lo hago en mi familia, en mi casa, dicen los hermanos. ¿Qué me va a decir a mí? ¿Qué es la Biblia? No, si en la iglesia está bien, pero en mi casa no se metan, dicen los hermanos. En la iglesia sí está bien, pero no, aquí en mi bolsillo mando yo. En mi casa mando yo. Hasta ahí nomás. Y le marcamos la raya. No es así. Porque el Señor se mete en todo. En todos los ámbitos de nuestra vida, en todo. Y cuando usted es obstinado, cuando usted mantiene la opinión ahí, la intención, su opinión firme, está siendo un rebelde. El obstinado es idólatra, porque idolatra sus argumentos. Idolatra sus ideas. El obstinado tiene buenas intenciones. El obstinado quiere hacer siempre algo en beneficio del reino, pero con puras buenas intenciones. Nunca oye la opinión de otro. Quiere hacer lo que él le place hacer. Quiere hacer lo que él quiere hacer nomás, porque cree que está bien. Pero finalmente las consecuencias para el rey Saúl fue que fuera desterrado, fuera cortado del reino. El Señor lo puso ahí, por petición del pueblo, pero el Señor lo puso ahí. Ahora bien, nosotros corremos también el grande riesgo de ser cortado si es que mantenemos ahí nuestra opinión y ser cortado del reino de los cielos. Ser cortado del olivo original. Porque recuerde que fuimos injertados por Cristo, pero corremos el riesgo de ser cortados del olivo. Nosotros no somos calvinistas. Los calvinistas dicen que aunque usted haga lo que haga, igual va a ser salvo. Eso es lo que dicen en resumen. No importa que peque, que se equivoque, que sea obstinado, que sea cerrado. Si un día el Señor usted lo llamó para salvación, entonces va a ser salvo, siempre salvo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia no dice eso, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros, que si la ramita no bebe de la savia, esa ramita se vuelve seca y no sirve más nada para el fuego. Así dice la palabra. Entonces, si usted permanece en su opinión, si usted permanece en su argumento, si usted permanece en su buena intención, porque el idólatra, o sea, el obstinado tiene buenas intenciones, si usted permanece en eso, corre el riesgo de, como Saúl, ser cortado del reino. A Saúl lo cortaron del reino. Ya no vas a ser más rey, le dijo el Señor, por obstinado. Y el profeta Samuel le dice, mira, como adivinación es la rebelión y como ídolos es la obstinación. Tú has sido obstinado, has sido rebelde, has mantenido ahí una sola opinión y no has escuchado más consejos. El obstinado no hace la voluntad de Dios.
El obstinado hace su propia voluntad. Y no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si usted no es guiado por la voluntad de Dios, entonces no es hijo de Dios. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer con mi esposa? Y ahí fue cuando el Señor nos tiró a tierra nuevamente y comenzamos a orar, seguimos orando, seguimos clamando para que Dios pusiera una palabra en nuestros labios y comenzamos a predicar lo que Dios dijo que predicáramos. Y ahí sucedió lo que ustedes han visto por las imágenes en Facebook. Familias comenzaron a llegar para que pudiéramos orar por ellos. Y hemos orado por muchas familias en Dominicana. Y ya hay familias también congregándose con nosotros. Pero no ha sido, y ahí cuando Dios habla, usted tiene dos opciones. O mantener su intención ahí, su buena intención, sus argumentos, su altivez, pero en algún momento usted va a caer a tierra igual. Es mejor, hermano, al tiro, como decimos los chilenos, al tiro, porque allá no entienden esa palabra, en Dominicana, al tiro decir, Señor, yo me entrego, me rindo. Señor amado, haga usted su voluntad. Yo quiero hacer su voluntad, yo quiero hacer su obra. Es importante ser obediente, hermano amado. Acompáñeme, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Quiero que lo leamos juntos ahí para que usted vea qué es lo que dice Dios cuando somos obedientes. En mi Biblia al menos tiene como título Bendiciones de la obediencia. El capítulo 28 de Deuteronomio dice como título el mío, Bendiciones de la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y sigue ahí hablando el Señor de las promesas, a la bendición a la obediencia. Pero leamos también el versículo 15, cuando dice, consecuencias de la desobediencia. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahí sigue leyendo usted, en su casa siga leyendo, le dejo el desafío ahí para que siga escudriñando la palabra. ¿Dios bendice al desobediente? No, Dios no bendice al desobediente, todo lo contrario, Dios lo maldice. Y a veces queremos que Dios nos bendiga cuando nosotros somos obstinados. Mantenemos nuestra opinión, queremos hacer lo que se nos da la gana. Y queremos que Dios nos bendiga por el solo hecho de venir a la iglesia. El solo hecho de venir a la iglesia a usted no le asegura nada. Ni siquiera la salvación. Porque la iglesia es un medio, no es un fin. El fin es llegar a ser arrebatados por nuestro Dios, estemos vivos o estemos muertos. Pero Dios no arrebata desobedientes. Pero Dios no arrebata rebeldes.
El Señor no se lleva obstinados. Aquellos que dicen, que creen que porque vienen a la iglesia, pero mantienen su opinión y ahí son duros de corazón, porque idolatran sus capacidades, idolatran sus argumentos. Dios no se lleva idólatras, no se lleva rebeldes, no se lleva obstinados. El Señor bendijo a David porque David era un siervo obediente. El Señor bendijo a David porque reconoció sus errores. El Señor bendijo a David porque David supo estar delante del Señor con un corazón abierto, moldeable para la enseñanza de Dios. De hecho, el mismo David dijo, teniendo la oportunidad para matar a Saúl, dijo, no, yo no voy a hacer, fue obediente. Mi mano no se va a levantar en contra del ungido de Jehová. Fue obediente. ¿Por qué Cristo hizo lo que hizo? ¿Por qué el Señor Jesús nos dio salvación? Porque fue obediente hasta la muerte. Si Cristo no hubiese sido obediente hasta la muerte, nosotros no estaríamos aquí. Pues si Cristo hubiese dicho no, porque el mismo Cristo, el mismo Señor Jesús dijo, yo no hablo lo que yo quiero hablar, hablo y enseño y predico lo que aprendí de mi Padre. No se sustentó en sus propios argumentos. Él no dijo, no, yo tengo mi propia opinión de esto. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestra propia opinión de ciertas cosas, cuando eso no nos es lícito. Hay una sola opinión, la opinión de la palabra, la opinión de la Biblia, la opinión de lo que dice la Escritura, no la opinión de lo que dice un hombre, la opinión de la palabra. Hay una sola opinión, la que vale finalmente. El mismo Cristo fue obediente hasta la muerte, dice la palabra en Filipenses. Y muerte de cruz. Si Cristo hubiese dicho, no, yo no quiero morir en la cruz, quiero tener otra muerte. Quiero morirme de un infarto porque es más, y cuando esté durmiendo, para que no me duela. ¿Cristo dijo eso? No. No se interpuso su voluntad. Él mismo dijo, Señor amado, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la suya. Lo que le estaba diciendo al Señor, esto es difícil, me cuesta, me duele, no me gusta, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Que no se haga mi opinión, que no se hagan mis argumentos. Nosotros tenemos que orar así, hermano. Señor, haga su voluntad. Y cuando Dios habla y cuando Dios te dice, ya, esta es mi voluntad, nosotros tenemos que obedecer, por hermano. Porque el joven rico fue delante del Señor y le dijo, yo cumplo con la ley, yo cumplo con los profetas, cumplo con todo, yo quiero seguirte. Y el Señor le dijo, ya, sígueme, pero vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. Ahí tenía que ser obediente, pero no pudo. No pudo seguir a Cristo porque no fue obediente, porque su tesoro estaba puesto en las cosas de la tierra. Cuando el Señor le habla a usted, cuando usted le dice, dobla sus rodillas, Señor, haz tu voluntad, Dios habla, Dios responde. Pero cuando Dios dice, ya, esta es mi voluntad, y esa voluntad no le gusta a usted, y empezamos a cuestionar. Yo estuve 2 años, hermano, pensando, no, esto será mío. No, vamos, ¿cómo vamos a ir para allá, para Dominicana? No. 2 años así, no será un asunto mío, así como Gedeón. Ya, Señor, bueno, si es suyo, moje este velloncito. Y el Señor lo mojaba. Después, pero es que no me quedó muy claro, Señor. Ahora séquelo. Y el Señor lo secaba. Ya para mí, finalmente, el último viaje que hice a República Dominicana, cuando fui a la OEA, ya fue totalmente la confirmación de que el Señor nos enviaba. Era Dios el que nos enviaba para allá. Porque uno tiene esos temores. No vaya a ser cosa mía. Y si allá no es, no. Cuando Dios habla, uno tiene que obedecer. Y esa obediencia le fue contada por justicia a Abraham. Nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a dar cuenta delante de Dios, ante el tribunal de Cristo. Y usted va a decirle, cuando esté delante de Él, le va a decir, Señor, yo escuché tu voz, pero no obedecí. Yo preferí mi opinión, fui rebelde. O va a poder, por otro lado, decirle, Señor, fui obediente. Me costó, fue difícil, pero aquí están los frutos, Señor. Aquí están mis gavillas. Todos nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. No solamente los cristianos, todos. Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Todos vamos a tener que comparecer en ese tribunal. ¿Qué le va a decir usted al Señor? Porque recuerde que la palabra de Dios dice que la vida del hombre es como un soplo. Es como una flor en el campo. Yo prefiero vivir mi vida para Dios. Este corto tiempo, porque como decía nuestra hermana Nicole,
No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Fue Dios el que nos hizo. Entonces, ni siquiera esta vida nos pertenece. Es de Dios, es del Señor. Así que como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ore usted a Dios. Si hay matrimonios que están ahí pensando en viajar, en irse, ore a Dios, que Dios haga su voluntad. Pero cuando Dios le hable, sea obediente, no sea obstinado, porque Dios no bendice obstinados. Dios no se va a llevar rebeldes. Amén.